Bueno, veníamos ya con un descanso de una semana en el que se suspendió la programación por las elecciones. Y para poder darle continuidad, siempre hacemos un pequeño repaso al inicio de la clase de lo que estuvimos viendo la semana anterior. Y fueron dos clases bastante comentadas, tuvimos muchas preguntas, hay bastante interés en este tema, en los dos temas que se tocaron en las clases anteriores. Recuerdan que vimos el sábado el procedimiento sancionador, administrativo sancionador, el que se le denomina PAS, ¿no? Comúnmente llamado PAS. Vimos cuáles eran los principios, vimos un poco el procedimiento, el debido proceso, ¿no? Principios importantes que rigen el procedimiento administrativo, sancionador. Y concatenantemente con esta materia, el domingo vimos el procedimiento ya disciplinario, ¿no? Que se aplica en materia de responsabilidad administrativa funcional de los funcionarios o servidores públicos que trabajan en la administración pública. Y ahí vimos también que se aplicaba a todos aquellos que tengan una relación contractual con el Estado, ¿no? Ya sean estos CAS, ya sean estos bajo el régimen 278, bajo el régimen, 276, bajo el régimen 728, e incluso vimos el proceso o el régimen del servicio civil, que ha traído un nuevo régimen que va a unificar en su momento todos los regímenes que existen actualmente y que está en proceso de implementación, ¿no? Que tiene ahí unas pautas, tiene todos unos plazos para poder implementarse en las entidades públicas. No es un proceso sencillo, pero es una apuesta del Estado, ¿no? No de gobierno, porque esto ya trasciende varios gobiernos, es una apuesta del Estado de dotar de profesionalización, dotar de meritocracia al servicio público, ¿no? Y esto evidentemente concatenado no solamente a un tema de procesos de responsabilidad administrativa, como es la disciplinaria, sino principalmente procesos de evaluación y procesos de capacitación a favor de los servidores públicos. Bueno, esto fue lo que vimos hace 2 semanas y hoy nos toca entrar ya a la primera sesión del último módulo, viendo el procedimiento administrativo, el procedimiento contencioso administrativo, y cómo se convierte pues en un control de legalidad, en un control jurisdiccional frente a las decisiones que toma la administración pública, ¿no? Sea administrativa. Y el día de mañana veremos revisión de actos administrativos. Entonces, vamos a comenzar ya el día de hoy con la sesión viendo proceso contencioso administrativo. La sesión de hoy va a ser una sesión corta. Hemos sacado los principales puntos. El proceso contencioso administrativo es un proceso judicial que tiene todas las características del proceso judicial. Tiene obviamente características particulares que son las que vamos a ver ahora, pero es una materia que por su naturaleza no va a ser tan extensa como las otras que hemos visto, ¿no? Sin embargo, vamos a dar la oportunidad para poder preguntar, para poder conversar un poquito, intercambiar algunas ideas, así que espero que se animen a poder comentar, incluso más importante, desde el punto de vista de sus experiencias, si han llevado adelante procesos contenciosos administrativos, sería muy, muy valioso que puedan comentar el día de hoy algunos de estas experiencias que han tenido y podamos trabajar algunos temas prácticos también con ustedes. Bueno, empezamos entonces la sesión siempre compartiendo nociones generales. Es importante tener un marco general siempre de la materia que estamos nosotros entrando a analizar. El proceso contencioso administrativo se conoce como el control jurídico que realiza el Poder Judicial respecto de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien cuando hemos visto nosotros en las primeras clases también que habían 2 caminos por los cuales podía ejercer el Estado, ¿no? Ejercer su resolución de conflictos, ya sea a través de un proceso administrativo o ya sea a través de un proceso judicial, ¿no? Hay casos que se ven únicamente en la vía administrativa, como por ejemplo todos los procedimientos que hemos visto de protección al consumidor, procedimientos de licencia, autorizaciones, todos estos procesos o procedimientos
son diseñados para que sean vistos a nivel de la autoridad administrativa, es decir, en la vía administrativa, ¿no? La vía administrativa, como también habíamos comentado, es una vía mucho más simplificada, es una vía mucho más sencilla, una vía que tiene una serie de principios que orientan básicamente a conseguir el resultado más que a privilegiar las formas. Una vía que tiene menores plazos, ¿no? Por ejemplo, y entonces hay una serie de acciones, actividades en las que el Estado se relaciona con el administrado y que no merecen, pues, irse por una vía judicial, porque es simplemente una declaración de un derecho que puede verse tranquilamente por su naturaleza en una vía administrativa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de una vía administrativa con una vía judicial? Sabemos pues que la vía judicial tiene determinadas características y también tiene determinados procesos que se llevan en esta vía, ¿no? Y los procesos que se llevan en esta vía son procesos en los que hay un conflicto de intereses, hay una contraposición de intereses de dos ciudadanos, ¿no? Es que están de alguna manera exigiendo o haciendo valer su derecho frente a otro. Una persona que ha alquilado su vivienda y que el arrendatario no le quiere, por ejemplo, pagar el alquiler, ¿no? Esa es una situación conflictiva, ¿no? Es una situación que rompe la paz social. ¿Quién decide entonces o a qué autoridad va a recurrir el ciudadano para poder resolver este conflicto, para poder ejercer o hacer valer su derecho, ya sea que este derecho le corresponda al arrendador o al arrendatario? Porque quizás el arrendatario no quiera pagar el alquiler por una situación o por una causa legítima. Entonces, ¿quién va a resolver este nivel, este conflicto que tiene este nivel, ¿no? En el que hay derechos discutidos, en el que se tienen que actuar seguramente pruebas, en el que tiene que haber una serie de garantías para que pueda pronunciarse digamos, en el marco legal, ¿no? que existe respecto a ese tema. Ese tipo de conflictos, entonces, el Estado se los reserva al Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, con todas las garantías y con todo, es un tercer poder, ¿no? Distinto al Poder Ejecutivo, es el que resuelve este tipo de situaciones debido, como les comentaba, a las características que tiene, ¿no? Hay derechos que se están discutiendo, hay situaciones que merecen una prueba, hay temas que finalmente va a ser una autoridad la que decida a quién le da o a quién le niega el derecho. Temas como, por ejemplo, familiares, divorcios, obligaciones de dar suma de dinero, testimonios, temas que son relevantes, ¿no? En definir o dilucidar para devolver la paz social en el Poder Judicial. Entonces, esos temas son reservados en la vía judicial. Y en la vía administrativa, si bien tenemos también temas en donde, como hemos visto en los trilaterales, por ejemplo, también se contraponen intereses de dos privados. Sin embargo, estos intereses no son intereses, digamos, o no tienen que ver con derechos reconocidos, derechos indisponibles o irrenunciables, sino básicamente son derechos económicos o algunos intereses que pueden ser de alguna manera transables, ¿no? Entonces, frente a esa situación es que el Estado decide que este tipo de conflictos se vean a nivel administrativo, ¿no? Con todas las características que les comento que tiene el procedimiento administrativo, ¿no? Menos formal, más simplificado, rige el principio de informalismo y todo eso que ya hemos repasado en todas estas sesiones. Sin embargo, ¿no? Pese a que el Estado decide que algunos casos estén sometidos solamente en la vía administrativa y que sean resueltos por un órgano administrativo, no renuncia a que ese pronunciamiento o esa decisión que se tome en la vía administrativa sea revisada y sea controlada por el Poder Judicial. O sea, siempre va a existir la posibilidad que un procedimiento administrativo pueda ser revisado, pueda ser controlado, pueda ser finalmente quizás hasta revocado por el Poder Judicial. Y justamente para poder garantizar, ¿no?
la tutela de los derechos e intereses de los administrados que podrían verse vulnerados frente a una mala decisión que se tome en la vía administrativa. ¿Por qué si le deja a la administración la facultad de decidir ese tipo de materias? ¿Por qué a la vez se dispone que el Poder Judicial los revise, ¿no? Sabemos pues que el Poder Judicial es realmente el encargado de resolver conflictos de intereses, ¿no? Y en ese sentido, si bien hay una delegación a la vía administrativa, siempre finalmente va a ser el Poder Judicial el que pueda dar la última, digamos, palabra en la resolución de estos conflictos, ¿no? Entonces, de esa manera se garantiza que funcione adecuadamente el Estado de Derecho, que haya un control de las decisiones y que sea el Poder Judicial el que en última instancia pueda dar su decisión respecto de materias que son discutidas en vía administrativa. Vemos que en la vía administrativa, el interés planteado por el administrado, que puede ser solicitante, reclamante, recurrente, de acuerdo al procedimiento que se trate, ya lo hemos visto, aparece siempre integrando un interés de una colectividad, ¿no? Y no exclusivamente un interés particular como titular, ¿no? No es un interés particular, sino es realmente lo que está detrás es un interés de la colectividad que se ve reflejada en un administrado que va a la vía administrativa a pedir algún tipo de reconocimiento de un derecho, ¿no? ¿Y por qué hay una colectividad? ¿Por qué siempre está atado este tema a una colectividad? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de licencias, cuando hablamos, por ejemplo, de protección del derecho del consumidor, vemos que el consumidor está defendiendo su derecho, pero a la vez ese derecho que finalmente es reconocido por la administración va a convertirse a su vez en un precedente para que los demás consumidores que se vean afectados con esa misma situación puedan reclamar también sus derechos. Entonces, si bien acá en la vía administrativa hablamos de un tema particular, sin embargo, siempre va concatenado ese tema particular un interés colectivo. Y acá les traigo un ejemplo muy ilustrativo de lo que les estoy diciendo. Hace poco salió una noticia que todos debemos haber escuchado sobre los cobros ilegales que está haciendo la Universidad Católica por el pago retrasado de las pensiones, de las carreras. La situación ya todos debemos haberla leído, pero para los que de repente no han leído la noticia y todo el rebote que ha tenido, la situación pasa porque hay una ley, como ustedes deben saber, de economía de las familias, ¿no? Que señala que no se puede cobrar ningún tipo de multa o ningún tipo de sanción frente al pago tardío o retrasado de las pensiones en los centros educativos, ¿ok? Lo que esta ley establece es que lo único que se puede cobrar frente al retraso es un interés legal que pone el Banco de la Nación. Entonces, este interés es un interés legal pequeño, es un interés legal que no genera un impacto muy grande en la pensión misma, ¿no? Pero ¿qué pasaba en la Católica? Esa ley salió en el 2012, si mal no recuerdo, y sin embargo, antes de esa ley, obviamente, pues las universidades, los colegios y todos los centros educativos que cobran pensiones venían cobrando intereses, multas, sanciones frente al incumplimiento. Yo estudié en la Católica un posgrado en el 2004-2005. Y si yo me retrasaba un día en el pago, me cobraban el valor de un crédito, yo pagaba creo como 1.200 soles mensuales, y el retraso me generaba pues que tuviera que pagar por cada día, me parece un equivalente a 150 o 200 soles diarios. Entonces, obviamente, era bastante complicado incumplir, ¿no? El pago. Entonces, sí era bastante oneroso los intereses que cobraban en la Católica. Bueno, que seguían cobrando según la noticia, ¿no? A partir del 2012 eso debía haber cambiado, ¿no? A partir de la ley que les comento, tendrían que haber la Católica y todas las universidades y todos los centros educativos que lo hicieron realmente,
cobrar únicamente el interés legal. Sin embargo, la Católica nunca modificó aparentemente este cobro y siguió cobrando tal cual los mismos intereses o pagos extras, ¿no? Que creo que eran a raíz de un crédito, 2 créditos, una cosa así. Entonces, y esto ha ido sucediendo desde el 2012 o 13, 14, o sea, por todo este tiempo, ¿no? Hasta que un día, y yo he leído cómo así ha sucedido el tema, un alumno de posgrado, ¿no? Un alumno de una maestría, que tuvo esta situación, presenta el reclamo en el libro de reclamaciones. Y al tiempo, ¿no? A los 30 días que tiene la universidad para pronunciarse, le dicen que tiene pues el monto que le van a devolver, ¿no? Le van a devolver el monto que le han cobrado por mora. A raíz de esta situación individual de este estudiante de una maestría de posgrado, de un curso de posgrado, era un tema individual del administrado, ¿no? Él había ido a reclamar, le habían dado fundada su reclamación y le habían devuelto el dinero. Pero a raíz de esto, ¿qué pasa? Que este señor cuelga esa situación en las redes sociales, que ahora se han vuelto prácticamente de difusión masiva. Cualquier cosa que suceda, tú lo cuelgas en las redes y simplemente ya, dependiendo de lo que se trate, se puede hacer viral. Y este señor cuelga esta información en las redes sociales y evidentemente, pues, los miles y miles de estudiantes de la Universidad Católica, enterándose del tema, inician todas estas acciones para que se les devuelva el dinero. Y a raíz de eso es que la Católica va a tener que devolverles el dinero a todos estos estudiantes a los cuales se les ha cobrado indebidamente y ilegalmente un monto que no correspondía pagar. Ahí ustedes se dan cuenta cómo un interés individual, un interés particular de una persona que va a reclamar, realmente hay por detrás un interés colectivo, de una colectividad de personas que se encuentran en la misma situación. Pasa lo mismo en el Poder Judicial. Si yo voy y demando una obligación de dar suma de dinero porque me debe, le presté a una persona y no me paga, o el banco cuando demanda a sus deudores en la vía judicial, se genera este impacto en la colectividad de que, como el banco ha logrado cobrarle a este individuo o a este deudor, también todos los demás podemos cobrarle. No se genera esta misma reacción que hemos visto en este caso en particular, por ejemplo, del reclamo de la Católica, ¿no? Es una acción individual que tiene efectos en lo individual y que esos efectos sobre las partes no trasciende a ningún otro ámbito. Entonces, ahí ustedes ven cómo se diferencia lo que va a la vía administrativa de lo que se maneja en la vía judicial. Ahora, eso es lo que ya les estaba comentando. Vamos a leerlo para poder afinar y fijar algunos conceptos. Mediante el contencioso administrativo, entonces, se garantiza una de las conquistas básicas del Estado de Derecho, el cual es la subordinación de toda actividad administrativa a la legalidad. Porque recuerden que el proceso contencioso administrativo lo que permite es que se revise la legalidad, que haya un control de la legalidad del Poder Judicial, perdón, de las autoridades administrativas por parte del Poder Judicial. Lo que va a revisar el Poder Judicial es básicamente el cumplimiento de la legalidad en la vía administrativa, ¿ok? Una de las principales características de todo Estado constitucional es el control del poder que es detentado por el Estado a través del principio de constitucionalidad. El proceso contencioso administrativo, entonces, es uno de los mecanismos de control de este poder, una de las formas como el órgano jurisdiccional realiza un control de la administración. ¿Ok? Entonces, fijemos esos conceptos para tener en claro que la vía del contencioso administrativo lo que permite es que el Poder Judicial pueda ejercer un control de legalidad a las decisiones que emite la autoridad administrativa. ¿Qué norma es la que regula el proceso contencioso administrativo? La ley 27584 regula el proceso contencioso administrativo. Esta ley ha sufrido una serie de modificaciones, con lo cual es el que hay un TUO, ¿no? Ahorita les digo
tubo de la ley. Entonces les digo cuál es el decreto supremo que aprueba este tubo para que puedan tenerlo actualizado. Acá está. Texto único ordenado de la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Ya está. El artículo 1 de este tubo regula la finalidad de la acción contenciosa administrativa, que es lo que justamente hemos estado analizando desde el punto de vista doctrinario, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que regula la ley de esta acción? La acción contenciosa administrativa, prevista en el artículo 148 de la Constitución Política, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Entonces, la ley recoge, pues, tal cual, ¿no?, la finalidad del contencioso administrativo respecto de la subordinación que tiene la autoridad administrativa ante la autoridad jurisdiccional. Quiero buscar el artículo 148 de la Constitución para poder también leer el artículo y comentarlo rapidito para que lo tengamos presente. Acá está. El artículo, efectivamente, 148 de la Constitución regula esta potestad del Poder Judicial de revisar las decisiones administrativas. Y dice lo siguiente. Acción contenciosa administrativa. Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa. Entonces, esta facultad o esta posibilidad de que ese control que deben ejercer el Poder Judicial respecto de las decisiones administrativas se encuentra en una norma con carácter constitucional. ¿Ok? Sigamos. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales del proceso contencioso administrativo? ¿No? Porque ha sido recogido en una norma constitucional. O sea, tiene el rango más alto de todas las normas, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos? El Estado constitucional y principio de constitucionalidad, es decir, la Constitución como norma suprema, ¿no? Es el fundamento de que la existencia de este proceso contencioso administrativo. En relación con los derechos fundamentales, este proceso contencioso administrativo es el mecanismo idóneo para poder proteger estos derechos fundamentales que puedan resultar lesionados por actos u omisión de la administración pública. Es decir, el PCA, que como lo vamos a llamar, o el proceso contencioso administrativo, va a ser un mecanismo idóneo para poder proteger estos derechos que pueden ser vulnerados, ¿no?, en la vía administrativa. ¿A través de qué? A través del control de legalidad que hace el Poder Judicial. Además, existe una necesidad de control entre diversos órganos del Estado. El PCA, entonces, permite que la existencia de un control interorgánico entre el Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo, particularmente respecto de la administración, ¿no?, a fin de garantizar el respeto al principio de constitucionalidad como base al respecto de los derechos fundamentales. Acá nosotros vemos cómo funciona el control entre los tres poderes, ¿no?, o entre dos poderes, pero podemos antes explicar cómo funciona el poder entre los tres, el control que realizan entre ellos los tres poderes del Estado. El Poder Judicial, entonces, realiza control de las decisiones del Poder Ejecutivo a través de este mecanismo de PCA, ¿ok? Sabemos también, porque lo vimos en las primeras clases, que el poder legislativo ejerce control a las decisiones del Poder Ejecutivo también a través de sus facultades de fiscalización. Entonces tenemos a dos poderes del Estado que si bien son autónomos, pero tienen mecanismos de control sobre el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, ¿cuáles son los mecanismos de control que tiene respecto a los otros dos poderes? Realmente el Poder Ejecutivo no tiene mecanismos de control porque el Poder Ejecutivo es el que maneja todas las decisiones ejecutivas, presupuestales. Entonces, es realmente el poder que tiene la operatividad, ¿no? O sea, tiene todos los recursos
a su disposición, digamos, ¿no? Por eso es que los otros dos poderes sí ejercen control respecto de este poder ejecutivo, que en la práctica pues se presenta como el poder más importante, está presente en todo el Estado y es pues el que tiene la mayor responsabilidad en el éxito, ¿no? En el desarrollo del país, ¿no? Entonces eso justifica porque los otros poderes que no tienen ese tipo de responsabilidad, ¿no? Tengan estas responsabilidades de control. Y aquí, básicamente, para que veamos cuál es la doble finalidad que tiene el poder, el PCA, ¿no? Por un lado está la finalidad objetiva, que ya habíamos comentado, que es el control jurisdiccional de la actuación de la administración pública en el marco del derecho administrativo, ¿no? Y básicamente aquí, nuevamente, fijar conceptos. Básicamente se trata de la cautela al cumplimiento del principio de legalidad. Y además, por otro lado, tenemos una finalidad subjetiva, que también ya le hemos comentado, pero nuevamente para fijar conceptos, ¿no? La finalidad subjetiva está basada en que se brinda tutela jurídica de las pretensiones que formulan los administrados frente a una administración pública, ¿no? Es decir, por el lado de la finalidad objetiva se trata de un control de legalidad y por el lado de la finalidad subjetiva se trata de la protección de los derechos de los administrados en proceso administrativo, en procedimiento administrativo. ¿Okay? Hasta ahí tenemos algún comentario. Me gustaría escuchar algún comentario de repente de los asistentes o alguna pregunta. Doctora Luz, buenas noches. Le saluda Marily. En esta ocasión, doctora, tenemos una participación por voz del doctor Salomón, a quien le voy a dar acceso al micro. Doctor Salomón, muy buenas noches, doctor. ¿Me logra escuchar? Al parecer, doctora, fue un error. No teníamos ninguna participación ni ningún comentario. Podemos seguir con la sesión. Gracias, Marily. Ok. Sigamos entonces. Vamos a entrar ahora a analizar los principios del PCA. Los principios del PCA están en el artículo 2 de la ley, del texto único ordenado de la ley que regula el proceso contencioso administrativo, y son 4 los principios que regula esta ley. El principio de integración, el principio de igualdad procesal, el principio de favorecimiento del proceso, el principio de suplencia de oficio, y además, supletoriamente, hay la aplicación de los principios del derecho procesal civil. Entonces, si bien tenemos que son 4 los principios que inspiran o aplicables al PCA, también van a resultar de aplicación de manera supletoria aquellos principios que recoge el derecho procesal civil. Vamos a empezar a analizar cada uno de ellos para entender un poquito más de qué se trata. Por el principio de integración, vamos a recoger la definición legal. ¿Qué me dice el principio de integración? Los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deberán aplicar los principios del derecho administrativo. Acá, como se dan cuenta, hay una doble supletoriedad. Por un lado, me dicen que al proceso contencioso administrativo yo le voy a aplicar estos 4 principios y supletoriamente de estos 4 principios le aplicaré los principios del Código Civil, del proceso del derecho procesal civil, ¿no? Del derecho procesal. Sin embargo, el primer principio, que es el principio de integración, me dice que los principios que yo debería aplicar frente a deficiencias o defectos de la ley son los principios del derecho administrativo. Entonces, realmente, si nosotros queremos ver una jerarquía en la aplicación de los principios en el PCA, vamos a ver que primero vamos a aplicar los principios que están regulados en la ley, que son el
de integración, de igualdad procesal, de favorecimiento del proceso y de suplencia de oficio. Luego vamos a aplicar los principios del derecho administrativo. Finalmente aplicaremos los del derecho procesal y los del derecho procesal civil en particular. Esa es la jerarquía de aplicación de principios que nos regula el artículo 2 del TUO de la ley del PCA. Ahora, ¿qué me dice específicamente respecto de los principios del derecho procesal y los del derecho procesal civil? El proceso contencioso administrativo se rige por los principios que se enumeran a continuación, que son los 4 que yo he dicho, ¿no? Y por los del derecho procesal. O sea, también se incorporan los principios del derecho procesal, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en los casos en que sea compatible. Es decir, los principios del derecho procesal civil van a ser aplicables únicamente en defecto de los principios del derecho administrativo, en defecto de los principios del derecho procesal, en defecto de los principios que regulan la misma norma del PCA, y siempre que resulten compatibles con la materia que se está discutiendo en el proceso respectivo, ¿ok? Entonces, tener claro esta jerarquización de la aplicación de los principios. ¿Qué me dice el principio? Bueno, este principio es un principio que rige también en derecho procesal. No se puede dejar de resolver el conflicto frente a un defecto de eficiencia de la ley, ¿no? Para eso tienen que utilizar el principio de integración, integrar las normas, integrar los principios y finalmente los jueces deberán resolver pues, sobre el tema de fondo que corresponde. El principio de igualdad procesal. ¿Por qué aquí es importante este principio? En el PCA, a diferencia de otros procesos judiciales más comunes, quienes se enfrentan, digamos, en este proceso, las partes que se enfrentan en el proceso, no son dos privados. Todo lo demás, proceso judicial, civil, ¿no? Porque no estamos hablando de penal, se enfrentan privados, ¿no? Por empresas contra personas naturales, personas jurídicas. Generalmente son procesos que se entablan entre privados. Sin embargo, el PCA no se entabla entre privados. Siempre va a haber una parte que es una entidad pública y la otra parte será pues la parte privada. Y frente a esta situación puede entenderse o puede sospecharse que la entidad pública va a tener pues una posición mucho más ventajosa, mucho más beneficiosa al tratarse pues de una entidad que tiene este manto de administración pública y con todos los poderes que tiene la administración pública. Por eso es importante que se haya recogido este principio de igualdad procesal. Y este principio de igualdad nos dice que las partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser tratadas por igual, con igualdad, independientemente de su condición de entidad pública o de administrado. Entonces, acá, en este principio, básicamente lo que hace es reconocer la existencia de estas partes que podrían ser tratadas con desigualdad por la situación particular de una de ellas, que es la entidad pública. Sin embargo, se equilibra esta situación, señalando pues que ambas deben ser tratadas de manera igualitaria, independientemente de su naturaleza. El principio de favorecimiento del proceso es el tercer principio, y lo que nos dice es que el juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal existe incertidumbre respecto al agotamiento de la vía previa. En caso de duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma. Este principio tiene dos partes. Por una parte, lo que nos dice es que nos da una solución, ¿no?, respecto de la incertidumbre que puede presentarse en relación al agotamiento de la vía previa. Ya vamos a verlo un poquito más adelante, pero adelantando, sabemos que para poder ejercer este PCA tiene que previamente haberse agotado la vía administrativa, ¿no?
en última instancia administrativa, lo que se dice. ¿Qué pasa cuando de la documentación, de las pruebas que anexa el administrado, el que está recurriendo al Poder Judicial, hay incertidumbre respecto de del agotamiento de esta vía, o sea, si realmente se ha cumplido con este requisito? Y lo que dice este principio es que el juez no puede rechazar liminarmente. ¿Qué significa liminarmente? El rechazo liminar significa que el juez tiene la facultad de simplemente rechazar en el acto, rechazar inmediatamente, sin ninguna acción o actuación previa, simplemente recibiendo la demanda, leyéndola, viendo que existe alguna deficiencia insalvable, y tiene la facultad de rechazarla de manera liminar, de manera inmediata, sin pedirle nada a las partes. Eso significa liminarmente. En este caso, lo que nos dice este principio es que no puede hacer esto el juez, no puede haber un rechazo liminar en el caso en que haya una duda respecto de que si se agotó o no la vía administrativa. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el juez aquí? Tendrá que requerirle a la parte que presente o que absuelva esta incertidumbre respecto de el agotamiento de la vía previa, ¿no? Entonces, esto es la primera parte del principio de favorecimiento del proceso, señala que hay que favorecer la existencia del proceso sin rechazar liminalmente, sino dando la oportunidad de establecer el agotamiento de la vía previa. Y por otro lado, también hay una segunda situación que se presenta, que es la incertidumbre o la duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, ¿no? Es decir, ya sea porque por algún requisito no está claro, no es claro que la demanda sea procedente, ¿no? Nuevamente aquí favorece el proceso, el juez lo que debe hacer es requerir o preferir darle trámite a la demanda para que luego ya en otras etapas pueda dilucidarse esta incertidumbre. Tengo una pregunta de Nelson, vamos a leerla todos juntos. Cuando está en curso una investigación administrativa, disciplinaria, y la resolución de inicio de procedimiento administrativo lesiona el debido procedimiento, ¿puedo interponer demanda contenciosa administrativa? Sí, Nelson. Hay una excepción de agotamiento de la vía administrativa que la vamos a ver ahorita, más adelante. Es una excepción muy particular, que tiene que estar bien sustentada, pero que el caso que nos estás comentando entraría en ese supuesto de excepción. ¿Okay? Vamos a ver unas siguientes diapositivas y ahí vamos a entrar un poquito más a responder o a comentar tu inquietud. Ok. Y finalmente tenemos el principio de suplencia de oficio. En el principio de suplencia de oficio lo que nos dice la ley es que el juez deberá suplir las deficiencias formales en las que incurran las partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable en los casos en que no sea posible la suplencia de oficio. Acá, a diferencia del proceso del derecho procesal común, ¿no? En donde todo es tan estricto respecto a los plazos, estricto respecto de lo que se puede o no subsanar, de lo que el juez se puede o no pronunciar. Recuerden, siempre todo está pedido de parte, ¿no? El juez, una actuación de oficio del juez es prácticamente vetada porque estaría rompiendo el principio de imparcialidad y objetividad. Sin embargo, todos estos principios o todas estas características del proceso civil no se cumplen aquí en el PCA porque estamos justamente recogiendo un proceso que viene de un procedimiento administrativo con las características que ya les había comentado, que es un procedimiento tuitivo para el administrado, ¿no? Es un procedimiento que tiene principio de formalismo, es un procedimiento que ni siquiera se necesita abogado para poder llevarlo adelante. Entonces, el PCA también se pone en ese supuesto, también se pone en recogiendo la naturaleza de la materia que está revisando, que es el derecho administrativo. También entonces tiene esta flexibilidad, ¿no? Tiene esta facilitación que permite pues que el administrado pueda llevar adelante su procedimiento, su PCA, sin tener un salto demasiado ¿no? un tema muy diferenciado respecto a lo que ha venido sucediendo en el procedimiento administrativo.
Entonces, los principios que leemos aquí, el principio de favorecimiento del proceso, el principio de suplencia de oficio, lo que hacen justamente es privilegiar la existencia del proceso, la posibilidad de que el Poder Judicial pueda ejercer control de la legalidad, incluso dándole la facultad al juez de actuar de oficio, ¿no? Cosa que no es muy común en los procesos judiciales. Y acá está el tema del agotamiento de la vía previa. El agotamiento de la vía previa es un requisito de procedencia del proceso contencioso administrativo. Y lo que nos dice, que es algo que ya conocemos y que justamente estaba comentando Nelson, está en el artículo 20 del TUO que estamos comentando, del TUO de la ley del PCA, y lo que nos dice es lo siguiente: es requisito para la procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas en la ley del procedimiento administrativo general o por normas especiales. Entonces ya tenemos un primer requisito aquí de procedencia, que significa que si no se cumple, no hemos agotado la vía, lo que va a pasar es que nuestro caso, nuestra demanda va a ser declarada improcedente. ¿Qué entonces significa agotamiento de la vía previa? Lo que me dice, lo que significa que se debe agotar la vía es que la actuación impugnada, o sea, la resolución administrativa, el acto administrativo que nosotros querramos impugnar en la vía judicial, debe haber agotado la vía administrativa, es decir, ya no puede ser cuestionado en la vía administrativa a través de ningún recurso. Ojo, lo que estamos diciendo es que se hayan ejercido los recursos y que habiéndolos ejercido ya no hay otro recurso al cual podamos nosotros recurrir, ese acto administrativo. No significa que si yo he consentido la resolución en la primera instancia y porque transcurrió el plazo, ya no puedo impugnar ese pronunciamiento, entonces me voy a poder ir a recurrir a la vía judicial. No, eso no significa. No significa que como ya no puedo recurrir, como se me venció el plazo, entonces ahora me abre la oportunidad de irme a la vía judicial. No. Lo que significa es que si tú consentiste ya no te puedes ni volver a recurrir, ni en la vía administrativa, ni en la vía judicial, en ninguna vía. Tú consentiste, se declaró que quedó firme la resolución y entonces, quedó consentida y entonces ya no hay posibilidad ahí de poder recurrir. Para poder ir al PCA entonces lo que necesito es haber recurrido, haber interpuesto mis recursos administrativos correspondientes y que finalmente pues la última decisión que se emita tampoco yo esté satisfecha con esa decisión y ahí sí me voy a la vía judicial. ¿Cuáles son las excepciones? Y aquí entro, Nelson, a lo que tú me estás comentando en tu pregunta. Las excepciones al agotamiento de la vía previa se encuentran, o de la vía administrativa, se encuentran en el artículo 21 del TUO, y son 4 supuestos. Vamos a ver, Nelson, si alguno de esos calza con lo que tú estás comentando acá. Vamos a analizarlo juntos. Cuando no es exigible el agotamiento de la vía administrativa. Son 4 casos. El primero es cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 13 de la ley, dice. Es el artículo 11 de la ley específicamente. Ahora vamos a buscarle. Que me habla de artículo 11 de la ley. Ya, es el artículo 11 de la ley, pero es el artículo 13 del TUO, ¿ya? Ese parrafito de la presentación está con la ley sin TUO, ¿no? Pero el artículo 13, en el 11 de la ley lo van a encontrar, pero en el TUO lo van a encontrar en el artículo 13. ¿Qué me dice el artículo 13? Me dice que la entidad pública, me habla de la legitimidad para obrar activa de la entidad pública facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos previa expedición de resolución motivada en la que se identifique el agravio que aquella produce a la legalidad administrativa y al interés público, y siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de oficio en sede administrativa. A ver, ¿quién se acuerda de este tema que hemos visto nosotros cuando vimos nulidad de oficio?
cuando vimos nulidad de oficio, vimos la posibilidad que la entidad administrativa pueda demandar a través del PCA la nulidad de una resolución administrativa por vulnerar la legalidad y por vulnerar el interés público. ¿Se acuerdan? En aquella oportunidad vimos que la autoridad administrativa puede declarar la nulidad de oficio de sus propias resoluciones en el plazo de, me parece que era 2 años. 2 años tiene para poder declarar la nulidad de oficio. Pero ¿qué pasa si pasan esos 2 años y se le agotó el plazo establecido? Vimos también que todavía podía recurrir a la vía judicial, ¿no? Y se presentaba la figura de la entidad administrativa contra ella misma, ¿no? Porque la entidad misma emitió la resolución cuestionada y ella misma es la que demanda al Poder Judicial que se declare la nulidad de esa resolución. En este caso es el regulado en el artículo 13 del TUO, y en este caso, ya me dice, volvamos a nuestro 21, me dice que no será exigible el agotamiento de la vía administrativa cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa que está cuestionando o está pidiendo la revisión de legalidad de una resolución o acto administrativo emitida por ella misma. ¿Ok? Este es el caso. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si la resolución ha sido emitida por la primera instancia y quedó consentida, igual yo puedo recurrir a pesar que esa resolución no ha sido cuestionada, no ha sido recurrida hasta agotar la vía administrativa. A pesar de eso, yo voy a poder recurrir a la vía judicial, porque es una excepción que me da la ley. ¿Cuál es la siguiente excepción? Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 5 de la ley. Ahora vamos a ver. ¿Cuál es la pretensión 4 del artículo 5 de la ley? La pretensión 4 es que se ordene, o sea, cuando se demanda ante la vía judicial, ante el PCA, se demanda que el Poder Judicial le ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme. No se necesita agotar la vía administrativa, ¿ok? Ese también es otro supuesto por el cual, entonces, nosotros no necesitamos agotar cuando, por ejemplo, estamos frente a un incumplimiento de la ley por parte de la administración pública. Hay una norma expresa que me señala una determinada actuación y la autoridad administrativa no lo hace. Ahí yo podría ir a través del contencioso administrativo a demandar para que la autoridad administrativa cumpla con hacer esa actuación. Y ahí no tengo que agotar ninguna vía administrativa. ¿Cuáles son las otras excepciones que tengo? Acá en esta segunda excepción que estamos viendo, señores, hay una salvedad, vamos a leerla para poder tenerla clara. En este caso dice, el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. En el caso en el que hay una obligación legal de realizar una actuación y la autoridad administrativa no la hace, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el interesado? Deberá requerir al titular para que la entidad cumpla con hacer esta actuación. Si en el plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente de presentar el reclamo, no se cumpliese con realizar la actuación administrativa, el interesado entonces podrá presentar la demanda contencioso administrativa correspondiente. Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero el procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable. Es decir, quien demanda no es la parte, no es el administrado que forma parte del procedimiento, sino es un tercero interesado, es un tercero que evidentemente está sufriendo algún tipo de afectación por la emisión de ese acto administrativo. Entonces, el tercero, que no va a poder impugnar en la vía administrativa, va a tener que irse de frente al contencioso administrativo. Acá voy a contestar el comentario de Marlon, porque tiene relación con lo que estamos viendo ahorita, ¿ya? Marlon me dice, esta demanda que usted comenta solo la puede incoar el Estado, me refiero pasados los 2 años de la nulidad de oficio. Sí, Marlon, la nulidad de oficio,
justamente como su nombre lo indica, de oficio, ¿no? La puede presentar solamente la entidad pública. El administrado no puede agarrarse de esta facultad de la administración y decir, yo presento contencioso administrativo porque de oficio, o sea, no, la facultad de oficio la tiene la entidad pública, no la tiene el administrado. Recordemos que el administrado o el privado, el particular, tiene una serie de mecanismos en el procedimiento administrativo. Puede presentar reconsideración, puede reconsiderar apelación, puede pedir incluso la nulidad, que la administración lo haga de oficio. Sí lo puede hacer. Lo que no puede es arrogarse la titularidad de la administración pública e irse a un contencioso administrativo alegando la facultad de nulidad de oficio de una entidad, ¿ok? Eso sí no lo puede hacer. Lo que podría hacer es, de repente, pasados los 2 años, sabe la existencia de una nulidad y decirle a la administración pública, oye, mire lo que está pasando, he verificado que existe esta causal de nulidad, ya se te pasó el plazo para que tú lo veas de oficio, te pido que lo hagas a través del contencioso administrativo. Pero ahí nuevamente, como ya les he explicado en anteriores sesiones, la autoridad administrativa podrá amparar, quizás revisará el documento, revisará el pedido y se dará cuenta que efectivamente hay una nulidad que es necesaria, ¿no? Ejercer ante la vía judicial, con lo cual podrá hacerlo, pero como es una facultad de oficio, también podría ser que revise, vea que no se está cumpliendo ningún requisito para pasar a la nulidad y lo archive. Y frente a ese archivo, el administrado no puede interponer ningún tipo de acción porque no le corresponde, no tiene interés legítimo, porque ya su interés pasó, ¿no? Ya su interés quedó en el procedimiento, porque pudo haber accionado, pudo haber recurrido, tuvo todos los mecanismos y no lo hizo, entonces su interés se agotó, ¿ok? Y la cuarta excepción es cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión y ha sido negada en primera instancia en la sede administrativa. Este es un tema de pensión. Ahora, volviendo a la pregunta de Nelson. Nelson me preguntaba entonces si existe alguna excepción respecto de la vía del agotamiento de la vía, ¿no? Cuando está en curso una investigación administrativa disciplinaria, ¿ok? Y la resolución de inicio lesiona el debido procedimiento. Ya. Nelson, esta situación que tú pones podría estar en algunos de estos supuestos de excepción, porque solamente así podrías no necesitar agotar la vía administrativa, ¿ya? Yo creo que podría estar en la segunda excepción, ¿no? Cuando me dice que puedes tú solicitar, hay una actuación que la administración tendría que realizar por obligación y no la hizo, y tú puedes requerirle para que la haga en un plazo de 15 días, y si no lo hace, irte a la vía judicial. O sea, lo que tú tendrías que ahí sustentar es que la violación del debido procedimiento o la lesión al debido procedimiento ha ocurrido porque ha omitido la entidad administrativa en realizar una determinada acción. Y por ese lado podrías irte a la vía judicial con el procedimiento que hemos comentado. Si no es así, no habría otra opción, tendrías que esperarte la resolución final para recién esa recurrirla y agotar la vía, ¿no? Que eso es lo que corresponde, ¿no? Porque la resolución que inicia una investigación no es recurrible. Entonces, no podrías tú recurrir la vía administrativa, tendrías que esperar la decisión final. Pero si esa resolución o ese inicio de investigación ha sido emitida sin considerar alguna actuación que la ley prevé expresamente que deba realizarse, ahí sí podrías utilizar quizás esta vía, siempre y cuando se presenten los supuestos que te he comentado, Nelson. Acá tengo algunos comentarios de Marlon. Ganado, digo. Ya. Sí, Marlon, justamente tiene relación con lo que estamos comentando. Vamos a leer lo que nos dice Marlon. Tiene un caso en el que la administración pública se niega a reconocer un derecho ganado vía silencio positivo. Y efectivamente acá en el supuesto
Efectivamente, aquí en el artículo 5, Marlon, que justamente, y el numeral 4, que justamente es esta causal de excepción, señala que se puede ir al contencioso administrativo cuando la pretensión sea que se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentra obligada por mandato de ley, que es lo que vimos con Nelson, que podría ser una causal para su caso, o en virtud de acto administrativo firme, que sería el caso tuyo, Marlon, ¿no? Porque por silencio administrativo positivo, efectivamente, vimos cuando hablamos sobre SAP y sobre SAM, silencio administrativo positivo y silencio administrativo negativo, vimos que es una resolución ficta, es una resolución tácita. Entonces sí hay un acto administrativo ahí que tiene que ser cumplido. Y si no se cumple, entonces puedes recurrir tú a la vía administrativa, a la vía judicial, utilizando esta excepción de al agotamiento de la vía previa. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con el análisis del PCA. El capítulo 2 de la ley del tubo que estamos analizando regula lo que es la exclusividad del proceso contencioso administrativo. Y lo que nos dice es que las actuaciones de la administración pública solo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales. Ojo, ¿qué me está diciendo aquí la ley? Nosotros no podemos cuestionar una actuación administrativa, por ejemplo, por la vía civil o, por ejemplo, por la vía penal. El único medio, el único mecanismo, la única vía para poder cuestionar una decisión administrativa es la vía contencioso administrativa. Entonces, si ustedes van a cuestionar una resolución administrativa en otra vía, va a ser declarada improcedente porque hay un principio de exclusividad del PCA respecto de decisiones administrativas, ¿ok? Ahora, salvo me dice los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales. ¿Cuándo se puede recurrir a procesos constitucionales en vez de la vía contencioso administrativa? ¿Alguien me puede poner algún ejemplo?